La palabra conciencia en latín significa conocimiento interior o conocimiento compartido. Nosotros vamos a hablar de conciencia como la capacidad innata que nos ha dado el Creador. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿No? La capacidad innata que nos dio Dios, la voz interior, que guía nuestras acciones de acuerdo a principios morales, principios éticos, principios que nosotros relacionamos con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros queremos compartir, ¿no? Esos principios que en alguna medida nos imparte la palabra de Dios y que tienen que ver con el propósito del Señor, porque si Dios nos hizo una conciencia, por algo la hizo. Miren, algunas frases. Por ejemplo, Vincent Van Gogh dijo, la conciencia es la brújula del hombre. Eso dijo Vincent Van Gogh, un artista, ¿no? Pintor, muy conocido. Otro artista, pero escritor, llamado Víctor Hugo, dijo, la conciencia es la presencia de Dios en el hombre, dándole un perfil un poquito más relacionado a Dios. Otro dijo, la finalidad del arte es dar a la gente un mayor nivel de conciencia. Mirá cómo el arte también trae luz sobre la vida interior de las personas. De hecho, un artista plástico llamado Vasily Kandinsky escribió un libro que se llama Lo espiritual en el arte. Cómo el arte conecta con la vida interior de las personas, ¿no? Y cómo todo esto que ocurre nos hace pensar de alguna manera en qué es lo que tenemos adentro. La conciencia indudablemente no se ve. Por más que nos digan inconscientes, todos tenemos una conciencia. Ahora, ¿cómo educamos esa conciencia? ¿Cómo nos relacionamos con esa conciencia? Hoy vamos a ver eso. Porque si uno mira la palabra de Dios, vamos a ver que la Biblia nos enseña que Dios trabaja con la conciencia. De hecho, cuando nos arrepentimos de un pecado, más allá de la conciencia, la voz del Espíritu Santo nos puede decir, esto no es lo que agrada a Dios. Por eso se habla de que Él da convicción de pecado. Si hay algo que Dios hace es traer convicción de pecado, cuando uno luego se arrepiente. Y ese es un milagro del Señor, que una persona reconozca su pecado delante del Creador, ese es un milagro de Dios. Y eso es la obra del Espíritu Santo en la conciencia. Ahora, ¿solamente trabaja el Espíritu Santo? No, la palabra de Dios trabaja en la conciencia. De hecho, la palabra de Dios nos ilumina la conciencia también. Es como que es una lámpara donde estamos en oscuridad y lo que estábamos sin entender es como que se abre una luz. Por eso también la palabra se usa como un espejo de la conciencia. Como que, viste que a veces lees un pasaje, lees un versículo, algo, y como que te ilumina. El profeta Isaías dice como que cuando la palabra nos iluminó, a él lo iluminó, le dio una luz interior. Y eso es obra de Dios en la conciencia. Pero también el diablo trabaja en la conciencia. De hecho, la Biblia dice que el diablo es el tentador. Trabaja, obviamente, también trabaja la propia naturaleza del hombre, pero el diablo es el que propone, el que tienta, el que incita. Por eso Jesús fue tentado en el desierto por el diablo. Viene a generar esa incitación a que la conciencia se aparte del propósito de Dios. Y luego, ¿qué hace el diablo también en la conciencia? Dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. O sea, lo identifica como, fíjense, o sea, Dios trabaja en la conciencia y el diablo también trabaja en la conciencia. En alguna medida, dice la Biblia, el diablo va a buscar trabajar en nuestra conciencia para, por un lado, apartarnos de la verdad de Dios y por el otro, acusarnos cuando cometemos un error o un pecado. O sea que hay una batalla espiritual sobre nuestra conciencia. Y quiero compartir con ustedes una palabra. Martin Luther King decía, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Contra mi conciencia es incorrecto y peligroso.
Dios, ayúdame. Esa era la oración de este hombre, ¿no? Qué importante trabajar nuestra conciencia, porque hoy quiero hablarles de 3 tipos de conciencia que todos nosotros podemos llegar a tener o decir que tenemos que llevar a la palabra y a la para que gobierne esa manera, esa conciencia interior. Hay un pasaje que todos conocemos que nos habla de esto de la conciencia, así que vamos a leerlo. Está en Juan capítulo 8, y eso habla de una mujer que había pecado. Dice, le dijeron, maestro, a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes o de vosotros esté sin pecado, pero la piedra contra ella. Inclinándose del suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su ¿qué? Conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo, ¿no? Acá lo que vemos es una palabra que nos habla de varias cosas, ¿no? Y yo quiero compartirlas con ustedes, porque vemos, por un lado, un Jesús que entra en la conciencia de las personas. Como que Jesús no... Está la ley decía, la persona que peca, la persona que es sorprendida en adulterio tiene que ser, esa era la ley. La ley viene para marcar una idea de la santidad, de la justicia de Dios, pero sin embargo Jesús viene a cambiar, o por otro lado, no a cambiar, pero viene a agregar algo superior, que es la gracia. Y acá en este pasaje vamos a ver la gracia de Dios. Y que trabaja justamente sobre la conciencia, porque lo que hace Jesús es decirle a esa gente que estaba con la piedra en la mano, yo no sé si han visto en alguna escena esta figura, ¿no? Toda esta gente que vino eran gente que se creía muy santa, que se creía muy justa a sí mismo. ¿Conocen gente que se cree muy santa? Siempre se cree que está a un nivel arriba de los demás para juzgarlos, para decirles lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Siempre se cree que tiene la última respuesta a todo. Y cuando le decís algo que no le gusta, se ofende y se va. Porque ofende su sentido de superioridad. Esta gente no solamente venía a cumplir esa idea de apedrear a esta mujer. Y uno dice, ¿dónde estaba bueno, no había más nadie, estaba esa mujer, con quien ella había adulterado, no, en ese momento uno dice, tendrían que apedrearlo a los dos, digamos, ¿no? Pero bueno, así era esa mentalidad, un poco, digamos, para nuestra manera de entender, difícil de comprender, pero lo que pasaba ahí era que Jesús vino a cambiar eso. Y lo que viene y le dice, a ver, se puso a escribir en la tierra. Yo me gustaría saber qué escribía Jesús. ¿Alguno sabe? ¿Le mostró el Señor qué escribía? A Darío, vos no. ¿Qué idea podría haber escrito? A ver, ayúdenme. Los pecados de ellos. No sé, capaz que escribió una carita feliz, quién sé. Capaz que estaba escribiendo... No sé, algo, pero por ahí era nada. Pero no miraba a Jesús, no los miraba a los ojos. Acuérdense, miren acá, Jesús no tenía pecado, por lo tanto él no tenía una conciencia que lo acusaba.
Pero Jesús, conociendo, porque ellos venían a tentarlo también, a ver si él aprobaba esa situación o decidía cambiar esa ley, Jesús le cambia la figura, como siempre, y él le da una palabra de un análisis. Le dice, hagan un análisis de su conciencia. Wow, cosa que mucha gente hoy no hace. Analicen su conciencia. ¿Cómo estás en tu vida? ¿No? Y eso es como que la palabra de Jesús despertó la conciencia de mucha gente que no la estaba experimentando. En alguna medida esa gente fue confrontada con una palabra de Jesús y tuvo conciencia de su pecado. Porque si no hubiera habido uno, sí, yo le pego igual. No siempre hay un loco que agarra y le pega. Pero esta gente fue como tocada por esa palabra de Jesús. Es como si hoy el Señor dice, a ver, ¿quién está sin pecado acá? ¿No? Entonces uno dice, bueno, puede ser alguno dice, yo. Imagínate esa escena, ¿no? Estaban todos con la piedra en la mano y Jesús los confronta. Hay que abancarse un Jesús que te diga, a ver, ¿quién se la banca acá? ¿Quién es el más macho acá que va a tirar la piedra? ¿No? Así que en esa movida empieza esta confrontación. En realidad Jesús lo que quería es mostrar justamente una de las conciencias que quiero hablar, de que es la conciencia legalista. Hay un tipo de conciencia que es la conciencia que justamente, o farisaica, o que siempre cree que está en un nivel superior a los demás, como que está en el lugar y cuesta que entienda que también es pecadora, ¿no? Porque ellos miraban, Jesús dijo, no mires la paja en el ojo ajeno, sino que la viga en tu propio ojo. Esta gente no miraba la viga que tenían ellos miraban el pecado ajeno. Y a veces eso es uno de los problemas que tiene nuestra conciencia. Y es uno de los problemas que justamente Jesús ataca dentro del pueblo de Dios, que se transforma en un legalismo. Legalismo. ¿Qué es legalismo? Gente que dice saber lo que cree que hay que hacer en el tiempo que hay que hacer y se cree que está un poquito por encima de los demás. Eso es terrible. Y generalmente usa algo para una regla, para condenar. La regla para medir. Entonces Jesús dijo, ojo con la regla con la cual medís, porque con la misma regla que medís, ¿qué? Te van a medir. O sea que en algún sentido hay como si fuera un sentido de regla y es una conciencia que anda siempre midiendo. La segunda es la conciencia, el otro tipo de conciencia es la más liviana, lo que podemos llamar una conciencia laxa o light, como le queramos decir. Es una conciencia que está dormida, está endurecida, está silenciada, no tiene una concepción de entender la santidad de Dios, ¿no? Podemos decir que tiene una actitud liviana con respecto al propio pecado y con respecto a la santidad de Dios. O sea, le decís, che, pero eso es pecado. No es para tanto. No. Le hiciste esto a esta persona, hablaste mal de esa persona. No, pero está todo bien. Pero robaste esto. No, bueno, siempre alguien se queda con algo, ¿no? Y siempre busca acusar a otro, pero para defenderse, se autojustifica, ¿no? Entonces la actitud liviana con respecto al pecado. El otro es una actitud liviana hacia sí mismo, pero condenatoria hacia los demás. Y hay una tercera conciencia, que es la que podemos decir que es una conciencia liviana con respecto a la gracia y al amor de Dios. Es una conciencia que es hipersensible, es una conciencia que siempre se anda cuestionando a sí misma, muy culposa. Es una conciencia que todo el tiempo se está autocondenando, ¿no? Diciendo, yo no soy capaz de cumplir los reglamentos, las reglas, y siempre se está atacando a sí misma. Ese es el problema, porque esa conciencia le da lugar al diablo, justamente el acusador, para que venga y
genere, por ejemplo, un sentimiento de que la persona no se valora o no entiende el plan de Dios para su vida. O sea, es una conciencia que termina negando la gracia de Dios. Niega la gracia de Dios. El que condena, ¿me siguen? ¿Me están siguiendo? El que condena niega la misericordia de Dios. Dice, ese no merece misericordia. El otro, niega la gracia de Dios, porque desconoce que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y que por lo tanto no es que yo tengo que ser, digamos, perfecto, porque Dios me perdonó. Justamente por eso murió Jesús. Si yo niego mi pecado, si yo niego mi necesidad de la salvación, entonces estoy negando que para qué murió Jesús. Por eso es la obra, por eso dice que la salvación es por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que la obra de Dios. Y esa conciencia hipersensible de vuelta, exacerbada, inflamada, siempre está buscando la quinta pata del gato para acusar. Entonces vos sos una persona que siempre se está juzgando a sí misma y siempre recibís esa acusación del diablo que está listo para decirte no servís, no valés, vos no tenés perdón, no llegaste a cumplir. Bueno, eso es uno de los problemas de una conciencia que no está alineada al plan de Dios. Jesús viene a restaurar la conciencia, por eso hablamos de una conciencia superior. Entonces, por un lado, la conciencia que juzga, que, digamos, es la conciencia que niega la misericordia. Dios vino a restaurar esa conciencia. La conciencia que no acepta el perdón de Dios y no acepta el amor de Dios es una conciencia que también tiene que ser arreglada, porque no podés vivir acusándote. Si Dios te perdona, ¿quién sos vos para no perdonarte? Pero la tercer conciencia, que es la que estábamos hablando, es la conciencia que, ya me perdí, que niega la justicia de Dios. Es la liviana, ella ya niega la santidad. Entonces hay tres niveles, también es generada, por eso Jesús, algunos que dicen, bueno, le perdonó los pecados a la mujer. No, pero fíjate que al final, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, no le estaba diciendo, libre para andar a pecar, que después yo te perdono y avísame que está todo bien. Como alguien que tiene cuenta libre, viste, gastá, que yo pago. No. Esta la próxima, no. O sea, hay una medida de donde Jesús muestra la justicia. Y esto es parte también de las líneas, si uno analiza el cristianismo, o se va para el lado del liberalismo, donde todo está bien, donde el amor de Dios, o se va del lado del legalismo, donde todo es pecado, donde todo hay que condenarlo y donde uno siempre compite creyendo que uno es mejor que el otro. Y ahí está el gran problema donde el enemigo trabaja en conciencias que tienen que ser limpias delante del Señor. Y Jesús en este pasaje de la mujer nos viene a traer luz para la lucha que cada uno tiene, porque en alguna medida cada uno de nosotros puede tener en algún momento las tres luchas con las conciencias. Una conciencia que te dice, dale, pegá que no pasa nada. Otra conciencia que te dice, no, vos no podés servir en tal lugar, no podés acceder a tal bendición. Eso es para otros mejores que vos. Vos no podés recibir, no podés recibir la gracia de Dios porque es imposible que vos puedas, y uno se siente de esa manera, o podés recibir la otra, el cristiano juzgador, el que siempre, ¿no? El hermano mayor, el que juzga a todo el mundo diciendo ¿por qué? Si yo soy mejor que otros, ¿por qué a mí no me dan lo que yo merezco? No me dan el lugar que yo merezco. ¿Por qué? Porque si yo... Bueno, y todo eso genera, digamos, un error en la conciencia. O sea que tenemos... ¿Me siguen hasta acá? ¿Identificaron las tres conciencias ya? La light. ¿La segunda cuál es? La legalista y la culposa. No se asusta, se culpa. Se acusa. Y la que se acusa, la culposa. O sea que vos tenés dentro de tu conciencia
Todos tienen la mejor... Si yo veo las conciencias de ustedes, está perfecta. Ahora, pero es probable que vos tengas un pequeño enanito juzgador dentro de tu conciencia. Que diga, ese no se merece estar ahí. Ese pastor no cumple todo lo que tiene. ¿No? Y por ahí tengas otro enanito acusador para vos mismo. Vos no te mereces nada, vos sos un pecador, vos tendrías que estar reventado un sapo. Vos no merecés absolutamente... Y por ahí tenés otro que te tira, fíjate el otro que no hace nada y le va bien. Dale. Entonces tenés los tres. Y vos tenés que andar, ¿viste como ese juego? ¿Vieron ese juego que tenés? Aparecen los cocodrilos y vos tenés que un martillito y pegarle así, tiki. ¿Lo vieron? Eso era de mi época, ¿no? Eran los... ¿Pero lo han visto o no? En las películas, ¿no? ¿Qué te hace la joven tampoco? ¿Qué te hace? Pero estás, ¡pac! Viene el otro que te acusa, ¡pac! Viene otro, ¡pac! O sea que tenés siempre uno que se te levanta, ¿viste? Y si no se te levanta adentro, se te levanta afuera. Ah. No, porque siempre va a haber un hermanito que Dios se pone en el camino para ayudarte. Así que, entonces vamos a ver que Jesús le dice, ni yo te condeno, y despierta la conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conciencia, la número 1, digamos, la conciencia light, siente que si obedece la palabra, gracias Carlita, o la palabra de Dios, pierde la libertad. Si obedece y hace las cosas de Dios, además de eso, cree que si obedece no le va a ir bien, no va a ser feliz. Esa conciencia te hace creer que Dios no es suficientemente bueno. La otra te hace creer que Dios no puede ser tan bueno, no me puede aceptar tal como soy. Yo no puedo creer en ese amor de Dios. No puedo creer en esa gracia. Y yo siento que no merezco la salvación gratis. O sea, no es que viene la conciencia como si nada, así flojita de papeles. No, te viene con argumentos. O sea, la conciencia no es tonta. Te viene y te dice, no, vos, que te decían la veloz del norte, te venís acá a dar de santita, gloria a Dios, aleluya, no, si yo te conozco, vos. ¿No? Y siempre esa voz que te dice, no, vos nunca vas a cambiar, no. Viste que es ese pensamiento, ¿no? Entonces, esa mirada rebelde, porque te hace creer de que no hay salida para eso, no hay un camino de esperanza. Y la tercera te dice, no puedo creer que Dios acepte a los pecadores. Esa es la que juzga, ¿no? Y tiene falta de convicción de la propia injusticia. Siente que son superiores a los demás y no necesitan la gracia. Ahora, ¿cuál es el remedio? Bueno, el remedio es primero convencer a unos de que en realidad no están fuera de la justicia de Dios, sino que están bajo pecado. Y esa es obra del Espíritu Santo. A los otros le tenés que decir, no, tus pecados fueron perdonados. Ya la gracia de Dios te cubre. Y a los otros tenés que decirle, de vuelta, Dios cubrió los pecados de las personas. No tenés que andar todo el día señalando los pecados de los demás. Acá hay un tema. Usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo es esto? Bueno, necesitamos la obra transformadora de Dios. Cuando estas tres conciencias tienen protagonismo en nuestra vida, yo necesito que Dios obre. ¿Y cómo obra el Señor? Bueno, hay el libro de Hebreos, perdón si es un tema un poco complejo, pero creo que puede ayudar a muchos que están luchando o con una acusación o con una vida, digamos, que muy influenciada por una cultura laxa,
de que todo vale, de que Dios no hace nada, que no va a pasar nada, rompe todas las reglas, que está todo bien. O el otro que se sube al caballito del que anda juzgando a todo el mundo y dice, todos se van a ir al infierno, el único que se salva soy yo. En alguna te va a enganchar. Y cuando uno no está transformado y bien iluminado por la palabra, por eso necesitamos aprender la palabra. Porque es la palabra la que nos va a dar la luz para poder detectar. No, diablo, no me vengas a decir esto, porque ya mis pecados fueron limpiados por la sangre de Cristo. No, pero vos, callate la boca, porque la Biblia dice, la palabra de Dios, escrito está. Dios clavó en el madero todo el acta de los decretos que estaban contra mi vida. No, pero vos no merecés. Yo no merezco, pero por la gracia de Dios yo recibo la bendición del Señor. Entonces yo necesito tener argumentos en la palabra para enfrentar esa conciencia que me viene a destruir. Hay mucha gente que se aparta de Dios porque la conciencia le dice, vos no sos digno, no sos digna, lo que hiciste no merece perdón. Y esto y lo otro, y esa persona se corre. Y además se encuentra con el otro hermanito que viene a jugar lo que qué sé yo, y dice, vos sí, merecés ser apedreado en la puerta de la iglesia Llegar Alto, acá, en Recoleta, en Guido 1952. Y eso es lo que hace que una persona empiece a trastabillar en su fe. Y no es la voluntad del Señor. Fíjate lo que dice Hebreos. Vamos a leer 2 pasajes de Hebreos. ...9... a ver si lo tenemos ahí, 9:14. Dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará, ¿qué cosa? La conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y el Hebreos 10 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido, ¿qué? Rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Gloria a Dios. O sea, ¿qué nos dice la palabra? Bueno, la palabra es la herramienta que nos ilumina y nos dice, tus pecados, la sangre de Cristo los perdonó. La palabra es la que te va a decir, no, esa mujer también fue perdonada. No, pero él me atacó, pero también Dios lo perdona si se arrepiente. No, no se merece el perdón. O sea, se merece que vos seas perdonado y no él. No, yo tampoco tengo tantos pecados. Tenés los 3 conciencias. Entonces es la palabra la que nos va a dar la obra completa. ¿Y qué necesito yo? Bueno, estar más cerca de Jesús. Porque cuando yo veo que yo estoy en una posición juzgadora de todo el mundo, yo tengo que ir a la cruz y que Dios me muestre dónde está mi pecado. Dios me muestre. Miren, las 3 conciencias tienen ídolos. La primera, la light, tiene el ídolo del poder y la comodidad. Ese es el ídolo de la light. La segunda, la culposa, tiene el ídolo de la aprobación y el control. La tercera, la juzgadora, la legalista, tiene el ídolo del reconocimiento y la vanagloria. Las 3 están engañadas. La primera se engaña con el éxito. Te va bien y te crees que por eso está todo bien si rompes la ley de Dios. Es un engaño. Un día nuestros pecados nos van a ser juzgados si no estamos bajo la gracia de Dios. Número 2, la segunda, su engaño es los fracasos personales. ¿Te crees que porque te va mal en algo es porque Dios te está castigando? Es mentira del diablo. Es mentira del diablo. Dios no te castiga. No es que Dios te está buscando, te equivocaste en esto, ¡pa! Eso es una mentira del enemigo, el acusador. Te hace creer que porque no te salió un trabajo, porque te echaron de un trabajo, porque no se te dio un examen, Dios te está condenando. Te digo esto, no está en la Biblia eso. Por eso la luz de la palabra es la que te ilumina la conciencia y te da paz. Dios no actúa así, Dios no actúa, y menos sobre sus hijos actúa así.
Entonces, si hay un enanito en tu conciencia que te dice, ¿viste? Eso te pasó por ser pecador. Decirle, cállate, porque Dios me dio la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y si yo me arrepiento, el enemigo no tiene ningún poder. Ya Cristo me liberó. O ustedes creen que Dios está todos los días. A ver si se equivoca. Se equivocó. ¡Pah! Aviso a los ángeles. Se equivocó acá el hermano de... ¡Pum! Bajale la cosa. ¡Pum! Quítale el trabajo. ¡Pah! No, hermano, están todos locos eso. Eso es manipulación religiosa. No existe eso. Dios no es así. El amor de Dios no es así. Dios es amor. Entonces, si hay un enanito en tu conciencia, que alguien te lo sembró, porque también hay gente que siembra esos enanitos en la conciencia para manipular. ¿Entienden lo que les digo, no? El legalismo también trabaja ahí. Trabaja acusando y trabaja generando ese temor. Si tenés un pensamiento de vos te mereces algo mejor, bueno, descubrí que ahí no está Dios, porque Dios es misericordioso. Como hablábamos la semana pasada, una tensión entre la justicia y la misericordia de Dios. Si hay algo que yo no estoy viendo, es que Dios murió también por esa persona en la cruz. Y aunque yo diga, merece que le caiga un piano en la cabeza por lo que me hizo, Dios dijo, Él es culpable como vos sos culpable. Y si yo morí por vos, también morí por Él. Entonces nuestro cristianismo de superioridad, yo veo mucho cristiano en las redes sociales, perdón, que se cree superior, anda juzgando a todo el mundo. Y como les gusta, comenta. Y en los comentarios se zarpa, ¿entendés? Y mucha gente está en crisis por todo lo que la gente les comenta. Por eso no es transparente. Es más, no solamente en las redes, también en las reuniones. Entonces tienen lengua fácil para andar juzgando a la gente, porque no se miran a sí mismos, porque tienen una ceguera. Tienen una ceguera que no les deja ver. Y esto es lo que estaba con esta gente, iban a apedrear a la mujer, pero no se veían a sí mismos. Hasta que vino la palabra reveladora de Jesús. Y hoy la palabra de Jesús nos toca a todos. Me toca a mí, te toca a vos. Y a algunos le está tocando muy profundo. Gloria a Dios cuando la palabra nos toca, ¿verdad? Porque no venimos a un club. No venimos a un show. Venimos a que Dios nos trabaje el alma. No venimos acá a pasarla bien y a escuchar buena música. Gloria a Dios por la buena música. Gloria a Dios por el arte, gloria a Dios por la música. Pero venimos acá para que Dios mate nuestro ego. Hola, ¿cómo anda el ego? Viviste coleando. Ah, pero a mi derecha, ¿y la cruz? ¿Y la cruz? No, que cruz ni cruz. Convertite, diría una persona que yo conozco bastante. Convertite. Anda a la cruz, no te estás dando cuenta que Dios te está probando. No te estás dando cuenta que seguís siendo un vaso que tiene que ser quebrantado. Pero seguís creyéndote la reina del Olimpo. Y cuando caes vas a hacer ruido. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Lean la palabra te da luz. El corazón se ensoberbece, se cree y sigue y aparta a todos los que le dicen la verdad y se cree que hasta que un día ¡pah! Y dice, mirá cómo cayó. No cayó de la noche a la mañana. No fue casualidad. Venía generando las condiciones invisibles que hicieron que luego porque Dios no está esperando para darte, sino que uno mismo se está cavando la fosa, ¿me entienden? Porque no le da lugar a la palabra de Dios. Porque si vos no lees la palabra de Dios, tu conciencia empieza a tener problemitas. ¿Qué son los problemitas? Se debilita, se adormece, se corrompe y finalmente se cauteriza. Ah, pero está todo bien. No es tan malo esto. No. El problema es que vos no lo ves porque tu conciencia está cauterizada, dice la Biblia. ¿Y cómo fue? ¿De la noche a la mañana? No. Fue un proceso.
Fue un proceso, endurecimiento, ceguera progresiva. ¿Pero cómo? Si tenía luz. ¿Pero cómo? Si alababa a Dios. ¿Pero cómo? No, sí, pero su corazón se fue cerrando. Le dijeron, no tenés que ser así. No, yo sí. ¿Quién tenía más luz en la casa de la parábola del hermano, del hijo pródigo? ¿El hermano mayor o el hijo que volvió arrepentido? Indudablemente, la conciencia del hijo primero era una conciencia laxa. Me voy, dame mi herencia, papá. Después vino con una conciencia culposa. Dijo, yo no soy digno de que mi padre me perdone. Yo no soy digno. Una conciencia culposa, una conciencia que se pensaba que nada era para él. Sin embargo, no era así, porque Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos y un manjar y una puerta abierta. Y después estaba el otro, la tercera conciencia, la del hermano mayor, listo para condenar, listo para juzgar, listo para decir, a mí no me diste nada, ese no merece nada. Las tres conciencias en la parábola del hijo pródigo. Que el Señor nos ayude a tener el amor del Padre, la misericordia del Padre y la justicia del Padre. Y que el Señor nos llene de su Espíritu para poder nuestra conciencia ser iluminada. Quiero terminar con 1 Timoteo 1:5. Mientras preparamos nuestro corazón para orar al Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. El amor puro que brota de un corazón limpio, un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu fe? ¿Es sincera? ¿Es puro el corazón? ¿Es limpia la conciencia? Tenemos la herramienta para que nuestra conciencia sea transformada en una conciencia trabajada por el Espíritu Santo. Una conciencia que tenga la luz para discernir lo bueno y lo malo, para discernir si este pensamiento es de Dios o es de las tinieblas. Este pensamiento que me dice que me va a ir todo mal, que las cosas no se me van a dar, que yo no soy una persona bendecida por Dios, que yo no soy una persona justa para recibir el amor, ese pensamiento no es del Señor. Esa va a ser la luz de la conciencia. El pensamiento te va a decir, la luz de Dios te va a decir, no, tú estás siendo demasiado legalista, demasiado duro con los demás. Estás siendo demasiado duro con la gente. La semana pasada vi una persona, hace un mes pensé digo, esta persona es muy dura con todos. Cada cosa que alguien le hace la cruz. Creyente de muchos años, no estoy hablando de un inconverso. Esta le hace la cruz, es muy duro con la gente. Salió a la luz un pecado terrible de esa persona. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Bueno, sí, es que una cosa va de la mano con la otra. Va de la mano con la otra. Porque una conciencia legalista, juzgadora, también es una conciencia que está dándole lugar a la liviandad, escondida. Porque tiene doble estándar. Por afuera se hace el santo, por adentro es un desastre. Seamos auténticos, como dice la palabra del Señor, amén. No hay perfectos. Si vos ves uno que se le da de súper santito, chao, en cualquier momento le salta la... No hay. Acá hay gente auténtica. Tenemos que ser auténticos. Auténticos. Y si alguien hace algo, bueno, obvio, somos seres humanos, hay que perdonar. Hay que asentarse y decir, che, mira, esto no me perdoná. ¿O qué sos? ¿De qué espíritu sos? ¿De qué espíritu? ¿Del espíritu del mundo? ¿De que el que las hace las paga? Ojo por ojo, diente por diente. ¡Pa! No, perdón, eso ya está en el Antiguo Testamento, Te recuerdo por las dudas. Jesús murió para que esa ley cayera y ahora viene la gracia, la misericordia. Y eso es lo que necesitamos beber. Necesitamos beber gracia y misericordia. Y también justicia de Dios. Porque las tres vienen a contaminar una conciencia transformada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Vamos a orar. No sé qué nanito tenés que matar hoy. Capaz que tenés los tres. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que
Que nuestra conciencia sea transformada por el Señor, que limpie nuestra conciencia, que sane nuestra conciencia, que transforme nuestra conciencia, que el enemigo deje de trabajar y atacar en nuestra conciencia para que podamos ser iluminados. La palabra nos da luz, la palabra nos santifica la conciencia, la palabra nos transforma. Si yo dejo de leer la palabra, mi conciencia se hace más laxa. Si yo dejo de entenderla, de ser edificado por la palabra, mi conciencia se oscurece. Finalmente se corrompe. De ahí vienen las falsas doctrinas, de ahí vienen los engaños, de ahí viene gente que decís, pero ¿cómo empezó a creer en esta estupidez? No, no es así. Lo que pasa es que empezó a darle lugar a algunos pensamientos y eso le fueron cauterizando y de repente no se dio cuenta que estaba yendo al mismo infierno. Que Dios nos libre, amén.